Bendiciones con todos. Tema 20, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, en ¿Qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de las fornicaciones. El Señor Jesucristo dijo que del corazón salen las fornicaciones. ¿Qué hay en tu corazón? Fornicación. Eso no está bien. Vamos a poner un ejemplo de la Biblia de un hombre que fue escogido por Dios para ser un gran juez, para ser un gran líder, para ser un gran hombre desde el vientre de su madre. ¿Sí? Ese hombre se llama Sansón. Pero Sansón, por culpa de las fornicaciones, ¿sí? Las relaciones sexuales ilícitas que Dios prohíbe, él no pudo cumplir ese rol tan importante, ese ministerio tan importante que Dios le dio. Y así hoy en día vemos como este pecado llamado fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿sí? La palabra porneia, fornicación, ha destruido vidas en todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Niñas, adolescentes, jóvenes han destruido sus vidas por causa de este pecado. La pasión, el deseo de la carne los ha llevado a este pecado, ¿sí? Vemos en el mundo niñas de 10, 12, 13, 14, 15 años que quedan embarazadas, ¿sí? Unas buscan abortar, otras los tienen a sus hijos y son abandonadas. Y ese es el resultado nefasto de la relación sexual llamada fornicación, que es antes del matrimonio. Las relaciones sexuales, téngalo bien claro, ¿sí? Solo es para el matrimonio, para nada más, en ningún otro tiempo. Pero Satanás ha estado allí manejando este pecado, llevando, como insistimos, a los de a tierna edad a que dañen sus vidas, destrocen sus vidas por causa de este pecado. Veamos lo que le pasó a Sansón, ¿sí? En Jueces capítulo 16, versículo del 4 al 21. Escuche lo que pasa le pasó a Sansón, un hombre escogido por Dios para ser un líder, un juez de Israel. Pasando algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soret, que se llamaba Dalila. Los gobernantes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Mire, Sansón está enamorado de esta mujer Dalila, ¿sí? Una mujer de la cual él no debería enamorarse. Una mujer con quien comenzó a cometer el pecado de la fornicación, porque ni siquiera se casó con ella. Y los filisteos, enemigos del pueblo de Dios, ¿sí?, quieren matar a Sansón porque Sansón les ha hecho estrago ya. Les ha matado a muchos filisteos porque era un pueblo que le hacía daño al pueblo del Señor. Entonces, hablan con Dalila, le ofrecen dinero a Dalila, le dicen sedúcelo, 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 ¿sí? Y ya sabe lo que hace la mujer seductora, ¿no? Proverbios capítulo 6, 7 hablan de la seducción de la mujer ramera. Y le ofrecen una gran cantidad de plata para que lo seduzca, ¿sí?, lo reduzca a un bocado de pan, como dice Proverbios, y después lo puedan vencer los filisteos. Y así Satanás ha usado a cientos, a miles de personas y ha destrozado las vidas
de tantas personas en todo el mundo por causa de este pecado. Y este pecado ha traído otros pecados más. Y este pecado ha traído enfermedades venéreas terribles que hoy conducen a la muerte. Y aún así, muchas personas no quieren entender. La pasión que tienen es más fuerte que la verdad de Dios revelada en la palabra. Y después, cuando ya cayeron, cuando ya están lastimados, muchas veces dicen, no hice caso, es muy tarde. Ahora, pero sigamos leyendo la historia. Dalila dijo a Sansón, escúcheme, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Sansón tenía mucha fuerza. En una ocasión, con una quijada de burro, dice el texto, que mató a 1000 filisteos. Pero la fuerza venía de Dios, del Espíritu de Dios. Y de todos los votos que tenía que cumplir, solo uno había cumplido, que era de no se había pasado navaja por su cabeza. Entonces eso lo mantenía todavía con una fuerza increíble. Y esta mujer está seduciendo a Sansón para que le diga cuál es el secreto de su fuerza, porque le están pagando para eso. Están pagando a esta mujer Dalila. Sansón le responde. Sansón comienza a jugar, a mentirle. Y así comienza el pecado de la seducción, de la fornicación, hasta llevarlo a la fornicación, hasta destrozar la vida. Comienzan con mentiras. Si me atan con 7 cuerdas de arco, le dice, que todavía no están secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los gobernantes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían secado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Mire, ella les está comunicando, lo ata y le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada. De modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. No pudieron descubrir el secreto. Está evadiendo, está mintiendo para no decir cuál es el secreto de su fuerza. Él, como buen cristiano que debió ser, como un hombre de Dios, como un juez de Israel escogido por Dios, ¿sabe qué? Mi fuerza es esta, es porque el Espíritu Santo mora delante de mí. Y yo no puedo estar contigo, yo no puedo fornicar contigo porque tú eres una mujer impía. No le dijo la verdad, comienza a mentir. Dalila dijo a Sansón, te burlaste de mí. Y es verdad, se está burlando de Dalila. Como Dalila se está burlando de él porque no sabe Sansón o ya sospecha que esta mujer lo está traicionando. Me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar. Y dice, si me ata firmemente con sogas nuevas, sin usar, dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Otra segunda mentira. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, ahí estaban, Dalila tomó sogas nuevas, lo ató y luego gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Mire qué cosa. Pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. El pecado de la fornicación lleva a todo esto, a la manipulación, a la mentira, ¿sí? Para conseguir, para lograr donde se quiere llegar. Hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Y él le dice, si me entretejes las 7 trenzas de mi cabello con los hilos de telar y aseguras
esta con la clavija. Respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras dormía, Dalila tomó las 7 trenzas de Sansón, las entretejió en la tela y las aseguró con la clavija. Una vez más ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó del sueño y arrancó la clavija y el telar junto con la tela. Entonces ella dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Si no hay amor, hay pasión. Y a veces la pasión es más confusa, es más eufórica que el amor. Pero la pasión, ¿dónde termina? En el fracaso. El amor que viene de Dios termina en fruto verdadero. Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Ella también se está burlando de Sansón. Tiene a los filisteos al acecho. Le está pagando plata para que consiga que Sansón le diga el secreto de su fuerza. Y mire cómo es la seducción que mañana te lleva a la fornicación y después al fracaso. Los chicos le prometen a las chicas hasta bajarle la luna, bajarle las estrellas. Algo imposible, ¿no es cierto? Y las chicas, como están ahí embelesadas, anonadadas, creen eso. Creen todos los pajaritos de colores que le pintan en los oídos. Y después vienen los fracasos, los vallillay, los dolores, las quejas, los arrepentimientos por este acto sexual que se llama fornicación, que es prohibido por Dios, que es solo para el matrimonio. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerle sentir harto de la vida. Mire, harto de la vida. Al fin se lo dijo todo, lo convenció, lo sedujo, lo insistió, hasta que lo consiguió. Y le dice Sansón, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazarío. El nazariato era una persona apartada para Dios, apartada totalmente, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Mire, se rindió delante de esta mujer. Se rindió. Y veamos qué sucede. Versículo 18 dice, cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los gobernantes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con plata que le habían ofrecido, la plata que le habían ofrecido, ahí está. Después de haber dormido, de hacerlo dormir sobre sus rodillas, miren dónde lo hizo dormir, sobre sus rodillas, lo acarició, lo siguió seduciendo, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Y así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. El único voto que había cumplido, por eso Dios, el Espíritu de Dios todavía permanecía en él, ya le cortaron su cabello, así que deshonró a Dios, el Espíritu Santo se fue, ya no hay más fuerza. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me quitaré de encima. Sí, la persona que va a fornicar, ¿ves? Me acuesto con esta mujer y me acuesto con este hombre y es un momento de pasión y dejo botado, me voy y no pasa nada. Pasan cosas. Puede que esta persona quede embarazada. Puede ser que esa persona tenga una enfermedad venérea, mortal, y te pasó, te contaminó y ahí quedaste. Como tantos casos, cientos, miles de casos que se pueden ver, se puede escuchar. Entonces ya Sansón esta vez dice, me escaparé.
lograré mi cometido y listo, aquí no ha pasado nada. La fornicación lastima el cuerpo, ¿sí? Ofendes a tu propio cuerpo, ofendes el cuerpo de la otra persona, ofendes a Dios que te ha prohibido ese acto que solo es para sagrado, que es solo para el matrimonio, para nadie más. Me escaparé esta vez, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. El Señor ya lo abandonó. ¿Sí? Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, le llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Mire cómo termina la historia de Sansón por causa del pecado de la fornicación. ¿Sí? Que al principio como que le gustó mucho, parece muy sabroso, ¿no? Pero mire cómo terminó un hombre de Dios, un hombre llamado a servir como juez de la nación de Israel, por no obedecer a Dios. ¿Por qué no vio Sansón y se casó como debe ser, como todo, lo tiene que ser todo buen hombre, con una persona con valores igual que él? ¿Sí? Una israelita en este caso. Él no se debía casar con una filistea. Los filisteos eran enemigos del pueblo de Dios. Y allí terminó. Fracasó. Le arrancaron los ojos. ¿Sí? Lo ponen a moler. Y ese escarnio y burla, como dice más adelante la historia, que no vamos a seguir con ese tema, ¿sí? Pero lo hemos puesto de ejemplo a Sansón, que los grandes líderes han caído en este pecado. Gran cantidad, escúchenme bien, son pocas las personas hoy en esta era que llegan virgen al matrimonio. Y como que es ya ridículo, como que para estas personas eso. Pero es como diseñó Dios. Cómo ha diseñado Dios, ¿sí? Si se hubiera hecho caso a la palabra de Dios, ¿cuántas enfermedades venéreas no existieran? Pero hoy existen por causa de ese pecado. Y ese pecado de la pasión, de la fornicación, ha llevado a otros pecados terribles, otros pecados sexuales. La lujuria se ha engrandecido. Ahora, la fornicación es una relación sexual ilícita, prohibida por Dios, sí, entre dos personas que viven juntas sin casarse. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en la primera carta, el capítulo 6, versículo 18, lo siguiente, porque para eso que se estaban dando esas cosas en las iglesias. Y en las iglesias se dan esas cosas. Los chicos no honran a Dios, no respetan su cuerpo ni el cuerpo de los demás. Miren lo que dice: huid de la fornicación. Hay que huir, hay que estar de lejos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire, lo dice la palabra de Dios, que hay que salir a la carrera, decir no, esperar el tiempo del Señor, esperar el tiempo del matrimonio. La fornicación es una práctica que se condena como un pecado, es un pecado. Los fornicarios no entran al reino de Dios. Y no es agradable delante de los ojos de Dios, pues Él desea que tú puedas guardar su palabra y que experimentes cada etapa dentro de sus mandamientos y estatutos. De esta forma gozarás de un gran bienestar, no solo físico, sino también de tu alma. Pues la relación sexual que no ocurre dentro del matrimonio trae graves consecuencias que el día de mañana podrían hasta causarte la muerte. Si has estado practicando este pecado, hoy estás a tiempo para renunciar a él y pedirle a Jesús
que te lave con su sangre, y así serás verdaderamente libre. Ahora, una pareja que tiene años en unión libre, la unión libre es fornicación. Y tienen hijos, cásense. Busquen, vayan al registro civil, busquen un pastor, cásense y busquen al Señor de todo corazón. Acepten al Señor y hagan las cosas de ahí en adelante correctamente. Como creyentes debemos entender que la sexualidad humana fue creada por Dios con el propósito de la procreación e intimidad que proporciona una pareja, no solo de manera física, sino también espiritual y emocional en el matrimonio. ¿Cuántas jovencitas se convirtieron en madre a los 12, 13, 14, 15 años y no pudieron ni gozar su juventud, no pudieron seguir una carrera universitaria, no pudieron hacer nada porque ahí se entruncó su vida a cuidar niños? Sin dar nombre, conocí a una jovencita que quería que le celebraran sus 15 años de edad, ¿sí? Que le hicieran su fiesta rosada. Pero esa jovencita ya era madre, ya tenía un hijo. Imagínense, buscando que le celebraran sus 15 años, pero ya era madre, ya tenía una hija. Y como que era muy tarde, ¿no es cierto? Celebrarse los 15 años cuando es una mamá ya, mire, le truncó la vida. No pudo estudiar, siguió teniendo más hijos y perdió mucho porque se dejó llevar por la pasión, porque cometió pecado de fornicación. Y esto podemos pasar el día, podemos hacer cantidades de videos, seguir poniendo ejemplos de la juventud hoy día no es recta delante de Dios. Y no se ofendan por la verdad. Los jóvenes se dejan llevar por la pasión y no se dan cuenta que esta pasión los está atrapando y llevando a la destrucción de sus propias vidas. Veamos un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de José, un hombre que le dijo no a la fornicación, el hijo de Jacob. Génesis capítulo 39, versículo del 9 al 12 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Le hago un resumen. José, uno de los 12 hijos de Jacob, es vendido por sus hermanos. Los hermanos tienen envidia, los venden a una caravana de madianitas. Los madianitas lo venden en Egipto y a Potifar. O sea, un hombre libre se convierte en un esclavo. Pero a pesar de todo eso, José sigue manteniendo su confianza en Dios, su integridad en Dios, y hace bien Dios le bendice. Y Potifar lo compra como esclavo y lo pone al servicio de su casa y ve que hace todas las cosas bien y lo nombra mayordomo de todo lo que tiene. ¿Sí? Y la mujer de Potifar le pone los ojos a José. Todos los días le seducía, le importunaba: duerme conmigo, duerme conmigo. Y él le contesta a esa mujer: haría yo este gran mal y pecaría contra Dios. Y cogió y salió a la carrera. No quiso acostarse,
no se acostó con la mujer de Potifar. Le levantaron calumnia, fue a dar a la cárcel, no le importó ir a la cárcel, pero se mantuvo en integridad. Sabía que la fornicación le iba a dañar su relación con Dios y su relación con su amo. Yo creo que los jóvenes, ¿sí?, deben aprender de la vida de José, de huir de lejitos, ¿sí?, de lejitos. Tanto chicos como chicas deben ser sabios, deben buscar a Dios y el Señor les va a dar discernimiento para que digan, no, aquí hay peligro, ¿sí? La fornicación es prohibida por Dios. El acto sexual es prohibida por Dios fuera del matrimonio. Es para el matrimonio, ¿sí? Cuando llegue el tiempo, cuando sea un adulto, una persona responsable, un profesional, en la voluntad de Dios, se casan, ¿sí? Y allí harán la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Esto le dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Éfeso, que en la iglesia ni siquiera debe pronunciarse la palabra fornicación. Pero ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué pasa en las iglesias? Los chicos fornican una y otra vez. Se les predica, se les aconseja y siguen fornicando. Los padres, hay padres que alientan a su hijo a fornicar porque ellos viven de la misma condición, en la misma manera. Viven toda la vida fornicando. Dios en su palabra ni aún se nombre, dice, ni se hable de eso. ¿Sí? Es que como cuando estás hablando de eso, como que tu cuerpo se va excitando, ¿no? Y se va preparando para eso. Y cuando acuerdas, quedaste atrapado. Segunda de los Corintios, capítulo 12, versículo 21 dice que cuando venga, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar porque muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice, esta iglesia tenía muchos problemas con este pecado de la fornicación. ¿Eh? Y le dice, me temo que muchos no se han arrepentido del pecado de la fornicación, de la inmundicia, de la lascivia. Pero hoy es el tiempo para arrepentirse. Ahora, ¿qué puede hacer un joven que ha fornicado, una joven que ya dio su paso, digamos por ignorancia, por no conocer la palabra de Dios? Entregar su corazón a Cristo para que le ayude a poner un alto a ese pecado y espere que llegue el tiempo del Señor, el tiempo del matrimonio. Sí. Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22 dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Del corazón del hombre salen las fornicaciones. ¿Pero de cuál corazón? Del corazón que no se ha entregado a Jesucristo. ¿Sí? Del corazón que no ha nacido de nuevo, que no ha permitido que Dios lo limpie, lo purifique, saque toda esa inmundicia que está allí. Es en ese corazón. Entonces, del corazón sale. Entonces, para que ya no salga más eso de allí, para que desaparezca de tu corazón, tienes que entregarles a Jesucristo tu corazón. De verdad, tienes que entregárselo. El consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses sobre esto dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y la primero que nombra es fornicación. Nombra a otros impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire, le está hablando a una iglesia. Es que en la iglesia hay fornicación, no se puede tapar eso. Los miembros de las iglesias no quieren obedecer la palabra de Dios. Que dice, haced morir lo terrenal, la fornicación.
A lo mejor no le han entregado su corazón al Señor de verdad. No se le han entregado. Y por eso siguen cometiendo ese pecado. Mire, Pablo le manda este consejo sobre esto a las iglesias. Ahora le va a dar de este mismo tipo otro consejo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 13, versículos 12 y 14 dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidias, vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí está la fornicación, ¿sí? En las lujurias, en las laxivias, en los deseos de la carne, ¿sí? Está avanzada la hora, Cristo viene pronto y hay que estar preparados, desechando todos esos pecados de nuestra vida. Entregue su corazón al Señor con todo el corazón. Nuevamente a la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 5, versículo 5, y le dice: porque sabéis esto, escuchen bien, entérense bien, que ningún fornicario, ningún fornicario, el que está viviendo en fornicación, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una persona que está viviendo en fornicación no puede entrar al reino de los cielos si no deja ese pecado. Si no deja ese pecado, no puede entrar, por mucho que haga otras cosas, si no se arrepienta. A la iglesia de los Corintios, nuevamente, en la primera carta, el capítulo 5, versículo 1, mire: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Mire, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué terrible. Uno estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, faltando el quinto mandamiento, cometiendo el pecado de fornicación. Es que lamentablemente hay muchas personas en las iglesias que están ciegas espiritualmente, que no pueden ver a Dios ni entender la palabra de Dios. Hace poco hicimos un video sobre la ceguera espiritual, explicando sobre esto. Mientras no puedas ver espiritualmente, vas a seguir cometiendo estos pecados. Y crees que te vas al cielo, pero mentira, no te vas allá. Aquí dice la palabra bien clarito. Entonces Jesucristo dijo varias veces que del corazón no arrepentido, sale este pecado que está destruyendo a la humanidad, que se llama fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Le escribe Pablo también en la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, versículo 3 al 5, mire lo que escribe: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que seamos santos, apartados para Él, que os apartéis de fornicación. Es que la fornicación no le permite a la persona ser santo. No, porque es un pecado que Dios ha prohibido. Entonces dice, la voluntad de Dios es que sea santo. Y para poder ser santo, tiene que apartarse de la fornicación. Y dice más adelante, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Espera el tiempo del matrimonio, pero primero crece, primero estudia, ten una profesión, ¿sí? Primero prepárate bien, ¿sí? Primero entrégale su corazón al Señor. El escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, en capítulo 21, versículo 8, mire lo que dice, escuche bien. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Mire, aquí está clarito que los que siguen cometiendo el pecado de fornicación no entrarán en el cielo, serán echados en el lago de fuego que arde con azufre, que es la segunda muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que si estás cometiendo ese pecado, arrepiéntete y entrégale tu corazón al Señor.
Huye de ese pecado como José salió huyendo de la mujer de Potifar. Hebreos capítulo 13, versículo 4, mire lo que dice. Honroso sea el matrimonio en todos, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire, Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Ya decimos, ¿qué hay en tu corazón sobre el adulterio? ¿Te acuerdas? Ahí está en el canal, está la prédica, ¿sí? Sobre el que hay en tu corazón, el adulterio. Dios va a juzgar a los que andan cometiendo este pecado, ¿sí? Fornicación, y también a los que cometen adulterio, a los que engañan a su cónyuge. Y nuevamente, por si acaso algún fornicario quiere ir al cielo, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. ¿Qué les parece? Lo dice, lo repite la palabra una y otra vez. Así que hay que dejar el pecado de la fornicación, de la idolatría. Basta adorar ídolos, del adulterio y entre otras cosas. Y primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, escuché bien lo que dice. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y la fornicación hace que tu cuerpo sea inmundo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18, mire lo que dice el apóstol Pablo. Huid de la fornicación. Huye de la... José lo hizo y no conocía esta palabra. Usted que ahora conoce esta palabra, huya de la fornicación. Jovencitas, huyan de la fornicación. ¿Sí? Diga a los chicos, de lejito nomás, de lejito, pongan una raya, de lejito allí nomás. Cuando le comienza a tocar, a seducir, le va ablandando hasta que le hace caer. Huir de la fornicación. La fornicación es una obra de la carne, de los deseos de la carne. Sí, Gálatas capítulo 5, versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Están en la carne. Por eso es que decimos que tienes que entregarle su corazón al Señor. Sigue insistiendo en esto el apóstol Pablo. Mire lo que dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Las viandas para el cuerpo, el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, no, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Qué les parece? Es la palabra. No son cuentos que le estamos llevando acá. Esto es bien serio. Ya no destruya su vida, jovencitas, jóvenes, no destruyan su vida, ¿sí? Esperen hasta el matrimonio, ¿sí? Como le digo, estudien, prepárense, tengan una profesión primeramente, no se apuren, sean amigos. Amigos hay más unidos que un hermano, dice la palabra. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven predicador. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de las pasiones juveniles, allí está la fornicación. Huye de las pasiones juveniles. Agárrese ese versículo, jovencita que está escuchando esta palabra, joven que está escuchando esta palabra, huya de la fornicación. Mire el ejemplo de José. Obedezca la palabra de Dios. ¿Quiénes estarán fuera? ¿Quiénes no irán al cielo? Insiste nuevamente Apocalipsis 22:15. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mire, así que Dios va a sacar, Dios va a mandar al infierno todos aquellos que andan cometiendo este pecado
de la fornicación. En este video, antes de aceptar a Cristo, quiero que repitas una oración conmigo. Una oración buscando arrepentirte de este pecado de fornicación si ya lo has cometido, si has dado este paso, ¿sí? Buscando arrepentirte de este pecado y después le entregas tu corazón al Señor para que quedes libre de estas cadenas. Di: Dios bueno y eterno, Altísimo Señor, te alabo porque eres justo, santo y digno de toda suprema alabanza y adoración. Padre Santo, me acerco a ti, reconociendo que tú solamente puedes librarme de toda atadura y yugo de esclavitud que me tiene atado a la fornicación. Te pido que tu Espíritu Santo gobierne mi vida de manera que mis pensamientos, emociones y deseos sean dominados por tu presencia y seas tu poder perfeccionando mis debilidades. Enséñame a tener un corazón dispuesto a obedecer tu palabra y renunciar a todo aquello que me incita a fornicar. Que de ahora en adelante todo lo que yo haga sea de acuerdo a tu voluntad. Tú no me has llamado a inmundicia, sino a santificación. Te pido que me guardes de la tentación, de las palabras seductoras y engañosas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y le decimos gracias al Señor por recibir esa oración, por perdonarte. ¿Qué les parece? ¿Sí? Hay que aceptar al Señor Jesucristo de todo corazón para que venga el Espíritu Santo a morar en ti y te ayude a mantenerte. Mire a Sansón, el Espíritu Santo allí no dejó, lo conquistó, no dejó porque no obedeció la palabra a Sansón y fracasó en su vida. Usted no fracase, usted busque al Señor de corazón. Es más, hoy entréguele su corazón al Señor si no lo ha hecho. Aquí le presentamos nosotros lo que llamamos la oración de fe para que usted acepte al Señor Jesucristo, para que usted le entregue su corazón al Señor. Repítela con todo su corazón, que dice: Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Y digo: Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Bien, es lo mejor que usted ha hecho. Ahora, el tema de la fornicación es muy amplio en la palabra. Los consejos que el Señor da allí. Lea, venga la palabra todos los días, medite. Medite en otros temas también que van relacionados con estos pecados para que usted comprenda que no debe cometer este pecado. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Dígale: dame entendimiento, quiero comprender esta palabra porque quiero aplicarla a mi vida. Quiero aplicarla. Y también predicarla. Ahora que aprendí la lección, enseñarle a otros jóvenes, enseñarle a otras personas que es grave, es fatal el pecado de la fornicación. Mientras eso tenga tiempo de alabanzas, alabe al Señor, adore al Señor, porque le ha salvado. Cante alabanzas a Él. Converse con Él a través de la oración. Y venga a la iglesia. Hay espacio para usted. ¿Sí? Hay espacio para usted. Hay espacio para usted, jóvenes. Venga a la iglesia. Para que también entreguen su corazón al Señor y conozcan las cosas del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Qué cosa tan maravillosa. Tu palabra, cuánta enseñanza nos da a nuestras vidas. Enseñanza que nos advierte, enseñanza que nos prepara. En este caso, sobre este pecado que ha dañado tanto a la humanidad,
como el pecado de la fornicación, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones del mundo y esta palabra sea puesta en práctica. Esta palabra sea puesta en práctica. Los jóvenes escuchen esta palabra y decían, no a la fornicación. ¿Sí? Espero al tiempo del matrimonio, cuando sea el tiempo de la voluntad de Dios. Sí, Padre Santo, que esta palabra traiga su cosecha, traiga un cambio en la mentalidad de los jóvenes, de las jovencitas, Padre Santo, y tú sanes la vida de estas personas, mi Dios. Que traiga cosecha esta palabra, mi Dios, que traiga cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Te decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra a otros que necesitan conocer estas maravillosas verdades también. Sigamos, ¿sí? Reenviándolas. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.